Muy buenas a todos y todas, bienvenidos de nuevo acá al canal. Hoy vamos a seguir con el tema de iluminación enfocado a algunas fórmulas puntuales. Voy a explicarlo de manera más didáctica, por eso lo traje un plano 3D para poder conversar cómo funciona la fórmula, para qué sirve, por qué r al cuadrado está en una parte de la fórmula y se vuelve a repetir en otra parte de la fórmula, qué significa eso, etcétera. Lo vamos a ver a continuación, va a ser un video corto. La idea es que quede bastante claro la fórmula. Vamos a aplicar bastante modelos 3D en la parte de diseño, puesto de trabajo, etcétera. Ya vieron el video anterior, pues enfocado el tema de salud, afectación de exceso y poca iluminación. Y también está el video donde pueden revisar si quieren hacer una auditoría y determinar, bueno, en esta empresa las luminarias cumplen o no cumplen, o si usted va a diseñar, yo quiero poner esta área específica, quiero colocarle ciertas luminarias y usted puede escoger una luminaria con bastante intensidad o cinco luminarias con menos intensidad, pero que la sumatoria de ambos cubra lo que dice la normativa. Básicamente es eso, dejé algunas fórmulas que las dejé incompletas, pues porque el video se estaba haciendo bastante largo y habíamos aplicado una fórmula importante. Entonces, en este video, con estas tres formulitas de acá, ya ustedes pueden resolver lo que ustedes quieran con iluminación en áreas puntuales. ¿Por qué digo en áreas puntuales? Porque las fórmulas anteriores son para áreas específicas, ¿ok? Parte general, ubicaciones generales. Ya ustedes cuando llegan a un puesto de trabajo y una actividad puntual, esta actividad te dice, no, esta actividad, el RETILAC o la guía técnica me dice que tiene que haber cierto nivel de iluminación diferente a la que hay en general en la empresa. Por eso ubicamos esta. Y tras un puesto de trabajo pues administrativo, porque normalmente son los puestos de trabajo que más piden mediciones de iluminación, ¿ok? Igual también podemos hacer más adelante si ustedes escriben pues diferentes ángulos de iluminación, qué pasa cuando hay una sombra, qué pasa cuando el material pues refleja bastante la luz, etcétera. O partes operativas, que también tengo modelos operativos acá. Aquí aislé todo esto para solamente dar el caso administrativo. Bien, primero hay que entender la fórmula y la voy a explicar de la manera lo más sencillo que pueda hacerla. Y vamos con la parte inicial. Nosotros vivimos en un universo de tres dimensiones. ¿Cuáles son esas tres dimensiones? Bien, azul tenemos lo que es el eje Y, que determina lo que está arriba y lo que está abajo. Rojo, el eje X, lo que está a la derecha y está a la izquierda. Y verde, que acabo de señalar acá, es lo que está en el eje Z, delante y detrás mío. ¿Ok? Esa es la ubicación. Por eso, ángulo sólido, que es W, lo vamos a usar con estéreo radianes. ¿Por qué estéreo radian? Radian básicamente es un radio, un círculo que determina solamente eje X y eje Y. Estéreo radian es un círculo directamente con forma de cono y básicamente es un cono, porque la luz funciona como un cono desde un punto y va generando una apertura. Por eso tenemos el ángulo sólido. ¿Qué significa ángulo sólido? ¿Y qué significa el nivel de iluminación? Porque vemos que acá se repite algo de la forma. Bien, el ángulo sólido, imagina que tiene una botella de spray, ¿ok? Para pintar. Si la boquilla es bastante amplia, el ángulo va a ser bastante mayor. La pintura va a llegar en un área más grande. Si la botella tiene una apertura más corta, pues va a llegar a un área más pequeña. Ángulo sólido o estéreo radial. ¿Y por qué tiene esa función? ¿Y por qué R al cuadrado? ¿Qué significa esto? Bien, ¿cómo se comporta la luz? La luz tiene un componente importante. Si yo tengo una lámpara a 1 metro de distancia, esa lámpara pues va a iluminar 1 metro al cuadrado, porque esa es la distancia. Si yo, por ejemplo, esa lámpara ahora la alejo 2 metros, o sea, la estoy alejando, pues no va a crecer dos tablitas, va a crecer cuatro. ¿Por qué? Porque tiene que crecer tanto adelante, ¿listo? Como atrás, como a la derecha, como a la izquierda. Crece en todos los lados. Por eso si yo ilumino o la lámpara la tengo a 2 metros de distancia, pues va a ser 2 metros al cuadrado, que básicamente es un área de 4 metros. ¿Ok? Si yo ahora, por ejemplo, la alejo 3 metros, pues ya usted hace la multiplicación 3 por 3, aquí da 9. Entonces, entre más usted aleje la luminaria, ¿listo? Entre más aleje la luminaria, va a abarcar mayor área. Eso es verdad. Pero la intensidad va a disminuir y es por eso que aquí se repite. Es lo mismo del spray. Usted el spray abre una boquilla gigante y usted deja caer la pintura y cuando va a ver, ahí cayó pintura en un área grande, pero cayó poquita pintura. Listo, en esa área se distribuyó toda la pintura. Ahora, si la boquilla es más pequeña o, o yo echo el spray en un espacio más pequeño o el spray lo tengo más cercano, pues aprieto el spray y toda la mano me va a quedar bastante concentrada de pintura.
Si yo alejo el spray, pues la pintura va a pegarme en una mayor área, pero yo voy a tener todavía mi color de piel porque no se va a tapar de todo de pintura aún. Y entre más lo aleje, pues voy a pintar gran parte del cuerpo, pero voy a tener solamente pequeñas cantidades de pintura. Creo que más o menos este es el ejemplo fundamental para poder entender por qué se usa R al cuadrado. Básicamente es la distancia. Y lo voy a dar como un ejemplo acá también con la lámpara. Entonces imaginen que esta es la lámpara. Al ustedes tenerla más cerca, miren que ilumina un círculo en mi mano. Si yo la alejo, pues empieza a iluminar más partes de mi mano y miren que entre más la alejo, pues ya se empiezan a ver detalles oscuros en mi mano porque claro, ahora hay iluminación en más áreas, pero están en menor intensidad. Eso básicamente es. Entonces, por eso utilizamos el ángulo sólido, que determina si es un área bastante que voy a iluminar, área pequeña y la distancia. Y por eso en el nivel de iluminación es la distancia propiamente dicha para saber cuánta pintura, en el ejemplo de la pintura, me cayó en la mano. Si me cayó bastante pintura o me cayó poca pintura. Okay. Espero que haya quedado claro. Bien. Acá, esta es la primera fórmula, usted la calcula. ¿Cómo la calcula? Porque ya le expliqué para qué sirve, pero que usted cómo lo calcula bien. Hay dos formas de calcular, depende de lo que usted escoja. Si el puesto de trabajo, por ejemplo, mide 2 metros por 4 metros, tiene un área de 8 metros cuadrados, este es el área. Usted coge su metro, mide aquí, mide el largo, mide el ancho y usted hace el cálculo. Ah, bueno, este es el área. ¿Por qué? Porque es el área que yo me interesa medir. Entonces, desde esa área, vuelvo a medir nuevamente desde la lámpara hacia la mesa. ¿Y qué acabamos de hacer? A ver, métanle lógica. Medimos delante, atrás, derecha, izquierda y de arriba abajo. Acabamos de usar todo lo del plano cartesiano. Básicamente usamos los tres ejes y es por eso que lo aplicamos en la fórmula. El ángulo sólido pide la medida de los tres ejes, área y distancia al cuadrado. ¿Y por qué la distancia va al cuadrado? Porque, como les dije, si se aleja bastante, pues básicamente va a llegar menor cantidad de iluminación al área puntual que estoy midiendo. ¿Ok? Es como así de sencillo. Ahora, medimos acá. Bien, tenemos un área y vamos a colocar que está un metro. Un metro al cuadrado, pues un metro al cuadrado queda un metro. El área es de 4 metros cuadrados. Hago la división y me da la fórmula en estéreo radian. Ya tengo el valor. Listo, ya hice el cálculo. Pero ustedes dicen, ven acá, pero si yo quiero medir, por ejemplo, no la mesa, porque yo quiero medir es cuánta iluminación llega en el piso. El área es diferente. Supongamos que el puesto de trabajo de este colaborador es de 15 metros cuadrados y la distancia desde la luminaria hasta el piso pues ya serían de 2 metros cuadrados. Entonces sería 15 metros cuadrados sobre 2 elevado al cuadrado sería 4. 15 sobre 4, hago la división y me da el valor en estéreo radiano. Listo, varía porque usted en el mismo foco usted puede tomar la fórmula de aquí al puesto de trabajo, de aquí al piso, de aquí cuánta iluminación llega, por ejemplo, si yo trabajo de pie, cuánto quedaría si yo trabajo de pie, y si al lado tengo una persona que trabaja sentado, cuánta iluminación le llega a cada uno. Por eso se aplica esta fórmula. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Esto que es los luxes, es básicamente la cantidad lumínica o la fuerza lumínica que tiene cada lámpara. Cada lámpara varía en su fuerza lumínica. Esta lámpara es de 1500 luxes, hay lámparas de 600 luces, lámparas de 400 luces, lámparas de 5000 luces, etc. ¿Okay? Y esta se utiliza, usted va a tomar la medida de decir, bueno, esta lámpara con esa cantidad de luces a esa área, es decir, tengo un spray potente que no importa si se aleja bastante, aún si el área es bastante grande, va a llegar bastante pintura, porque es la cantidad de pintura, listo, es la cantidad de pintura que tiene esa lámpara. Entre más pintura tenga, pues si se aleja más, va a llegar bastante pintura. Si tiene poca pintura, se aleja bastante, pues va a llegar poquita pintura. ¿Ok? Teniendo la misma misma guía o mismo ejemplo del caso que vimos acá. Bien. Ya tenemos el estéreo radian, ángulo sólido, recuerden, es área por la distancia al cuadrado. Si usted coge el metro y aquí dice 5 metros, esos 5 metros los eleva al cuadrado y después aplica la fórmula. Primero tiene que elevarlo al cuadrado para luego dividirlo entre el área. Ese me da el estéreo radian o ángulo sólido. Bien, miren que volvemos a colocar ángulo sólido acá. Voy a dejarlo en azul. Lo volvemos a aplicar acá. El valor, esta es la fórmula que usted va a usar inicialmente porque usted va a tomar el metro y va a tomar las medidas. Luego vamos a ver la intensidad luminosa. La intensidad luminosa se mide en candelas. ¿Ok? ¿Y qué necesito? Pues tengo que tener los luxes, que son básicamente la cantidad lumínica o la cantidad de pintura que tiene esa lámpara, dividido sobre el área
o el estéreo radián que acabamos de calcular. Eso me da la cantidad de candela, ¿listo? La intensidad luminosa. ¿Ok? ¿Qué es la intensidad luminosa? Es la relación entre toda la pintura que va a llegar y el área que yo estoy midiendo. Porque ustedes dirán, ajá, pero ¿por qué tengo que calcular eso? Porque no es lo mismo la intensidad luminosa el foco a la mesa que la intensidad luminosa del foco al piso. El ejemplo que le acabo de dar anteriormente. Tienen que, es una distancia mayor, un área más grande, entonces por eso se calcula intensidad luminosa. Ya con la intensidad luminosa y las candelas, usamos intensidad luminosa, y otra vez tenemos la medida al cuadrado. ¿Por qué se usa dos veces? Ya le expliqué anteriormente, pero lo voy a repetir. Este es para determinar la apertura y este es para determinar qué cantidad de pintura llega a ese punto específico, qué cantidad de pintura va a llegar. ¿Ok? Por eso se hace la subdivisión. Y esto me da la medida de Lutz, que es lo que pide el Retilac. Entonces, si ese puesto de trabajo debe tener 500 lux, yo hago la fórmula y veo que con este foco sí me dan 500 luz. O puedo decir, no, con este foco me dan 400 luz. Debo buscar un foco más potente o bajar más la lámpara o hacer que el puesto de trabajo tenga un área más pequeña para que se logre iluminar todo. Son las variables que yo puedo modificar. ¿Listo? Básicamente sería esto. Voy a hacer un recorte rapidito, pero ya pueden salirse si ya tienen la información en un recorte rapidito. Bien. Primero se calcula el ángulo sólido, que es área por distancia de la luminaria al puesto de trabajo o la zona que quiero medir elevado al cuadrado. Cuando usted lo eleva al cuadrado, hace la división y ya tiene el valor W en estéreo radián. Ese valor lo va a colocar para calcular la intensidad luminosa. La intensidad luminosa es la cantidad de luces que viene cada lámpara. Usted compra la lámpara y dice la cantidad de luces sobre el ángulo sólido. Eso le da básicamente la intensidad, con qué intensidad llega esa luz. Listo, la intensidad. O sea, qué tan fuerte va a pegar esa pintura. Y E es básicamente calcular la intensidad de qué tan fuerte pega esa pintura y qué tanto, qué tan concentrada va a ser la pintura. Por eso es que se pide otra vez R al cuadrado. Entonces, la diferencia de que acá esté R al cuadrado y R al cuadrado acá, que acá es la intensidad con que pega la pintura y qué tanto llega a la pintura. Y aquí es el área en que llega la pintura y en qué cantidad pues va a llegar esa pintura. Básicamente es lo mismo, solo que uno se enfoca es en la intensidad y el área de la pintura y otro es el área y qué tanto llega a la pintura. Ya, son dos formas de medir básicamente lo mismo, solo que aquí o sea, el interés de esta fórmula inicial es ver el área y el interés de esta fórmula es ver la intensidad o la cantidad de luz que le va a llegar al trabajador. Esta es la parte de salud, es decir, qué tanta iluminación le está llegando y qué tanto puede afectar a la persona. ¿Ok? Esa sería básicamente el pequeño ejemplo. Ya ustedes, por ejemplo, pueden tomar una captura y ustedes colocar los datos diferentes, modificar esto, modificar el área, modificar la medida de acá y poder ir realizando ejercicios poco a poco. ¿Listo? Nos estamos viendo en otro video.